Queridos y queridas estudiantes del espacio Metodología de la Investigación Educativa, bueno, nos reunimos para poder estar pensando juntos las consignas del trabajo práctico número 2 que tienen que entregar aproximadamente en la semana del 30 de junio. Si ven que no llegamos o si vemos que no llegamos para esa fecha, lo corremos, no hay problema, pero vayan empezando a trabajar, a pensar las consignas a partir de la lectura de una investigación testigo, un ejemplo, y de esa investigación testigo ustedes tienen que extraer algunos elementos de decisión que tuvieron los y las investigadoras. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo práctico 2? Bueno, simplemente saber leer una investigación de otro u otra. Tener en claro los elementos y las etapas de una investigación y poder descubrirlas a partir de la lectura de un informe de una investigación de otros u otros investigadores o investigadoras. Bien, este es un ejercicio muy importante porque ustedes van a tener que saber leer investigaciones, escritos, lo que se llama los papers o los informes de investigación, y este entrenamiento es muy importante para descubrir si la investigación está bien hecha, si es válida, si los datos están bien administrados, analizados, si la recolección de datos fue correctamente hecha o si la muestra es representativa. Bueno, todo lo que estamos analizando hasta ahora. Muy bien. Vamos entonces a la primera consigna, que son los contextos relevantes. Esto ya lo trabajamos en el trabajo práctico número 1, pero lo vamos a repasar. Dice: corresponde los contextos relevantes, esto estamos trabajando el texto de Miguel Valles, corresponde a las decisiones de muestreo cualitativo. Recuerden que Valles trabaja o desarrolla o muestra cómo se toman decisiones en una investigación cualitativa. Por lo tanto, si se habla de muestreo, se habla, si se habla del muestreo para explicar contextos relevantes, esto quiere decir que el contexto relevante es aquel lugar de la realidad en donde voy a buscar el dato o voy a medir. Pero en este caso voy a buscar el dato porque es una investigación cualitativa. Los contextos relevantes se seleccionan. Importante, esto es una decisión de diseño a partir de la pregunta problema de una realidad cualquiera. El o la investigador o investigadora, el grupo de investigadores, deciden: este es nuestro contexto relevante, allí vamos a buscar los datos. Y tiene que ser relevante para el problema de investigación, tiene que estar relacionado con el problema de investigación, ¿sí? Si mi contexto relevante es en un lugar geográfico, voy a buscar el dato en otro lugar geográfico, tiene que haber una relevancia de alguna manera y tiene que ser explicada por el equipo de investigación o de investigadores. Entonces, fíjense cómo se selecciona. Primero se selecciona el contexto colectivo, que puede ser la escuela, el hospital u otro centro de atención. Y posteriormente se seleccionan los casos individuales. Presten atención de qué manera en el informe que ustedes tienen que leer, que es sobre, ya el título lo dice, sobre el jardín inicial o nivel inicial, el jardín maternal en Mendoza. Bueno, ¿cuál es el contexto colectivo y los contextos
los casos individuales, si los hay, si los hubo en esta decisión, para ir a buscar y extraer el dato. Bien, habiendo dicho esto, tiene que haber una heterogeneidad, en este contexto relevante, es decir, que el contexto relevante tiene que mostrar todas las posibilidades que puede mostrar esa realidad, ese recorte de realidad tiene que ser representativo de todas las posibilidades que pueda presentar esa realidad que quiero investigar. Por eso se habla de diversidad en la decisión. Ese contexto relevante tiene que ser diverso con respecto a la pregunta problema. Tiene que representar la realidad que quiero investigar y tiene que haber un compromiso en las variaciones y en la tipicidad que quiero investigar. Tiene que haber una heterogeneidad representativa de ese gran fenómeno o de ese gran problema que quiero yo investigar. Contexto relevante, heterogeneidad, accesibilidad. Accesibilidad, como su nombre lo indica, tengo que acceder al dato, tengo que disponer de los recursos necesarios para poder ir a ese contexto. Tengo que tener el equipo para ir a buscar el dato, tengo que poder entrar a esos lugares, si tengo que entrar a lugares, tengo que poder viajar, si tengo que viajar, me tienen que permitir acceder a ese dato de alguna manera que necesito. Accesible, tiene que ser accesible. Si no es accesible, el contexto relevante puede ser muy heterogéneo, muy bien recortado, pero si no es accesible, no puedo seguir adelante en mi investigación. Contexto relevante, heterogeneidad del contexto relevante, accesibilidad del contexto relevante. Muy bien. Cronología de la investigación. Cronología de la investigación. Este cuadro está extraído del texto de Miguel Valle que ustedes tienen disponible en el blog del espacio o en el aula Classroom. Cronología de la investigación. Fíjense que en la cronología de investigación hay un principio de estudio, hay un desarrollo central del estudio y hay un final del estudio o de la investigación. Al principio del estudio uno casi no se mueve de las decisiones, pero durante el estudio ya tiene que ir a buscar el dato. Entonces se formula el problema al principio del estudio, esto a manera de repaso, formulación del problema, se seleccionan los casos o los contextos, si tengo acceso al campo, el marco temporal, que eso lo pregunta, si es como sacar una foto de esa realidad o ir en distintos momentos de esa realidad para hacer una comparación, ¿sí? Elegir una teoría que me ayude a ver esa realidad, ¿sí? Y habla de aspectos éticos que no nos metemos mucho por razones de economía de tiempo, pero son importantes que los lean. Por ejemplo, ser honesto en la búsqueda de los datos, que los datos que busque sean realmente los de esa realidad. Bueno, hay una serie de aspectos éticos que son muy importantes. Durante el estudio, bueno, uno repasa el cronograma que se propuso al principio del estudio, si es factible, sale a campo, observaciones, entrevistas, que son las dos grandes técnicas, repito, técnicas de la estrategia cualitativa. Hay muchas más, pero son las que más se usan.
es interesante que dice en el punto 3 modificación de protocolos de observación y de guiones de entrevista. ¿Por qué? Porque suponte que el lugar a donde vas a buscar el dato lo conseguiste sacando un turno, por ejemplo, o es un lugar de muy difícil acceso y te dieron el permiso. Vos previamente tenés que practicar o las observaciones o las entrevistas. Tenés que revisar tus protocolos de observación y revisar tus guiones de entrevista o tus cuestionarios. Los practicás antes de ir a ese lugar en donde te es difícil entrar. A veces hay lugares o hay personalidades que las tenés enfrente tuyo una vez y no podés entrar más, o tenés que esperar quizás un año para entrar. Entonces tenés que asegurarte que el protocolo de observación, esos ítems que vas a observar, o el guión de entrevista, también los ítems de entrevista, o convertidos en preguntas, el cuestionario, estén bien construidos para aprovechar al máximo ese momento que te dieron para ir a buscar el dato. Hay veces, o la mayoría de las veces, tenés acceso libre a los datos. Bueno, no tenés que ser tan minucioso, pero en estos casos límites sí. Cabe recordar que en las decisiones de diseño de la investigación cualitativa, observación y entrevista son técnicas, el protocolo de observación y el guión son las herramientas de recolección de datos. Estrategia cualitativa, técnicas, herramientas o instrumentos. Y al final del estudio, bueno, se vuelve de campo, se analizan los datos y se escribe el informe final. Nosotros está haciendo al revés. Obtenemos el informe de otro grupo de investigadores y estamos yendo hacia atrás, analizándolo. Es un ejercicio intelectual que hacemos, una práctica que hacemos, que es muy importante de hacer. Bien, seguimos. Este es otro cuadro que es muy parecido al anterior, pero lo vamos a saltear. Bueno, este cuadro es de Sead Ancona, ¿sí? Y lo que quiero hacerles hincapié o hacerles ver con menor detenimiento son las estrategias de investigación. Fíjense que D'Ancona utiliza como terminología de estrategias de investigación el uso de fuentes documentales y estadísticas, estudio de caso, encuesta y experimento, ¿no es cierto? Usa otras nomenclaturas de estrategias que las que usa Bayes. Para Bayes las estrategias cualitativas eran estudio de caso, estudio documental, triangulación. En este caso, D'Ancona, como utiliza metodología cuantitativa, llama estrategias directamente a las técnicas que va a usar para recolectar el dato. Uso de fuentes documentales y estadísticas, es decir, datos secundarios, datos que lo hizo otro, estudios de caso, encuesta y experimentos que en ciencias sociales son muy difíciles de hacer. Bien. Criterios de confiabilidad. Criterios de confiabilidad. Bien, dice, hay dos, credibilidad y transferibilidad. Credibilidad se relaciona con el uso que se haya hecho de un conjunto de recursos técnicos, duración e intensidad de la observación participante, triangulación de datos, registros de cuaderno de campos. Estas son las formas para establecer credibilidad disponibles en la indagación cualitativa. Es decir, que los datos, ¿sí?, que vos extrajiste y los análisis que hiciste de esos datos son creíbles.
son válidos. Ahora vamos a ver la validez, tipos de validez, pero son creíbles. ¿Por qué? Porque los datos están reflejando la realidad que vos querés mostrar. Y ahí entra un poquito el tema ético. Credibilidad. ¿Credibilidad de qué? De que los datos que recogiste de campo son fieles o muestran la realidad que querés investigar. ¿Sí? Y esto es importante, la duración, por ejemplo, de la observación, la construcción de los instrumentos de recolección de datos, tanto la guía de observación como la guía de pautas de la entrevista o el cuestionario de la entrevista, el registro que vos hacés de esa observación y de esa entrevista. A veces en la observación se sacan fotos o en la entrevista se graba, es decir, hay una credibilidad de que realmente los datos muestran la realidad que vos querés describir. Y transferibilidad. Bueno, la transferibilidad habla del verbo transferir, se logra a través de los diversos procedimientos de muestreo cualitativo en contraposición a los procedimientos cuantitativos de muestreo probabilístico. Quiere decir esto, es transferible en la medida que por medio de un procedimiento vos puedas llevar las verdades, los datos, el análisis de los datos, la validez de los datos a otro ámbito, a otro contexto, ¿sí? Por medio de un procedimiento. Si fuese un procedimiento cuantitativo, bueno, se logra por medio de un muestreo, por medio de muestreo probabilístico, por medio de ciertas cuentas, esto lo van a ver en estadística, se pueden transferir los datos de una investigación a otra. En el muestreo cualitativo es mucho más difícil, pero por medio de un procedimiento de mostrar que tu contexto relevante tiene ciertas similitudes con otro contexto relevante, ¿sí? Se puede transferir. Y hay otro elemento de la transferibilidad, es que vos recortaste un contexto relevante, ¿sí? Un recorte de realidad, extrajiste los datos, los analizaste, sacaste conclusiones, esas conclusiones lo podés llevar a todo el contexto de esa realidad que vos querés investigar. Son transferibles, ¿por qué? Porque tu contexto relevante es representativo de todo la realidad que vos querés investigar. Muy bien. Variable tiempo. Dentro de los diseños de investigación, la variable de tiempo es muy importante. Básicamente hay dos, ¿sí?, decisiones. Una es transversal y otra es longitudinal. Transversal, hablando cotidianamente, es como sacar una foto de esa realidad que vos querés investigar. Es decir, que vos vas a campo una sola vez, volvés y analizás los datos y sacás conclusiones de esa realidad porque fuiste una vez. ¿Cómo sacar una foto? En cambio, la longitudinal, podés ir a campo a recolectar datos varias veces en diversos momentos temporales. Que eso se decide por objetivos propias de la investigación. Si querés hacer una comparación de datos, bueno, tenés que ir en distintos momentos temporales a buscar ese dato. Las decisiones de la variable tiempo longitudinal básicamente tiene tres: por tendencias, por cohorte o por panel, que tiene que ver con el recorte de la población que querés vos investigar. Pero básicamente centrate en analizar si es transversal o si es longitudinal.
Objetivos de investigación. Objetivos de investigación. Sead Ancona utiliza o describe cinco objetivos de investigación. Exploratorio, descriptivo, explicativo, predictivo o evaluativo. Nosotros nos vamos a centrar en tres, nada más, que son los más representativos de todas las investigaciones. El exploratorio, descriptivo y explicativo. A medida que vas avanzando en los objetivos del exploratorio al explicativo, la explicación que das, o las conclusiones a las que vas a llegar son mucho más profundas, hay más información y depende también de la información que tenga el equipo de investigación. El exploratorio, como dice su nombre, vos vas a explorar campo, son aquellas investigaciones en donde no se dispone de mucha información de la realidad que querés describir. Entonces vas a campo por medio de una técnica de recolección de datos y simplemente venís de campo y describís lo que viste, porque es exploratorio. El descriptivo, ya tenés un poco más de información, tenés una descripción de algún tipo de descripción de esa realidad que querés explicar, ya sea porque fuiste en el pasado a esa realidad a recolectar datos o tenés investigaciones previas que ya te arrojan luz sobre esa realidad. En el descriptivo profundizas en el conocimiento de esa realidad. Y el explicativo, buscas las causas por las cuales ese fenómeno se produce o esa realidad se produce. En el explicativo es muy útil el uso de hipótesis y en general en el explicativo se relacionan dos variables, una independiente, otra dependiente. La independiente es la que causa a la dependiente. Yo como observador, ¿qué observo? El efecto, pero oculto que está la causa. Yo quiero descubrir, porque me propuse objetivos explicativos, cuál es la causa por el cual estoy viendo o estoy percibiendo ese efecto. Muy bien. Y ahí está el cuadro que ustedes leyeron, Sead Ancona, es el cuadro que está en su texto. Muy bien. Y por último, los criterios de validez que lo pregunta el trabajo práctico 2. El criterio de validez, según Ancona, son 4. Validez interna, validez externa, validez de constructo y validez de estadística. ¿Validez de qué? Validez del diseño, de tus decisiones de diseño. Por eso en investigación no hablamos que la conclusión es verdadera o falsa, sino si es válido o no válido, o tiene mayor grado de validez o menor grado de validez. Eso depende de las decisiones de diseño que vos fuiste desarrollando o fuiste tomando a medida que fue avanzando tu investigación. Si tu trabajo tiene validez interna, es porque pudiste hacer muchas mediciones o pudiste ir varias veces a campo, y pudiste medir y controlar lo que estuviste viendo. Entonces hay una validez interna. En general, la validez interna tiene que ver con la heterogeneidad del el contexto relevante, tiene que ver que pudiste acceder a muchos puntos de esa realidad o a muchos aspectos de esa realidad, pero básicamente tiene que ver con ir a esa realidad, moverte en esa realidad por medio de una técnica de recolección de datos, y ahí tu validez es interna. Si la validez es externa, quiere decir que tu muestra es muy representativa y pudiste ir a esa muestra en forma minuciosa, por lo cual
podés, si tiene validez externa, la muestra que elegiste para ir a buscar el dato es muy representativa de la realidad que querés investigar. Entonces, validez interna, validez externa, validez de constructo, es cuando la fortaleza de tu decisión de diseño es la construcción de el marco teórico o de los conceptos que querés ir a ver. Es decir, la fortaleza es que construiste buenas definiciones de variables o de conceptos, por lo cual tus observaciones, tus entrevistas son muy certeras a la hora de extraer el dato. ¿Por qué? Porque vos estás muy seguro de lo que vas a ver. Validez de constructo. Y la validez estadística es el tamaño de la muestra, que es representativa del colectivo. Entonces, validez interna, leemos de vuelta para repasar. Creación de varios grupos de comparación equivalentes al de la observación. Efectuar varias mediciones. Validez externa, selección de las unidades de la muestra por algún procedimiento. Siempre está este tipo de validez. Aclaración, el libro de S.A. D'Ancona analiza estrategias cuantitativas, pero podemos llevarla al campo de las ciencias sociales. Y los grupos a donde yo voy a observar son heterogéneos, son representativos, ¿sí? Interna, externa, de constructo, puedo... es sólida mi marco teórico, es decir, los anteojos que me puse para ver la realidad son son óptimos porque puedo ver con agudeza esa realidad, y la validez estadística la muestra representativa del todo o del universo. Para ayudarlos, en general la validez de constructo me sirve mucho para objetivos explicativos. Si yo tendría que si mi objetivo es exploratorio, bueno, yo aplicaría o apuntaría a una validez interna, digamos, ¿no? Exploratorio. Si es descriptivo, una validez externa. Si es explicativo, validez de constructo, perdón. Si es descriptivo, una validez externa. Bueno, terminamos. Dentro de un ratito repasamos el trabajo práctico 2, las consignas. Adelante. Bueno, muy bien. Ahí tenemos las consignas del trabajo práctico número 2. Y dice que tienen que leer el texto de Paula Santoni, Interacciones entre familias e instituciones de cuidado de niños, instancias de interacción de cuidado y crianza de niños y niñas de 0 a 4 años de la provincia de Mendoza. Este es un informe que está dentro de otro libro que se llama La investigación universitaria sobre educación, dilemas y prácticas. La investigación que tienen que leer está de la página 55 a la 65 y disponen de 2 marcos teóricos, en especial. ¿Por qué? Porque primero ustedes tienen que decidir si la investigación es cuantitativa o cualitativa. Ojo, si es cuantitativa o si es cualitativa. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender del contexto relevante, de lo amplio del contexto relevante y de las técnicas de recolección de datos que la investigadora llevó adelante. Así que ahí vamos a poner a prueba nuestros conocimientos en cuanto a metodología de la investigación. Entonces, contexto relevante, ustedes lo tienen que descubrir cuál es el contexto relevante. Entonces, en la pregunta 4 pregunta, ¿cuál es si en este contexto relevante tuvo en cuenta los criterios de heterogeneidad y accesibilidad? Ayuda, está hablando de la provincia de Mendoza.
por lo cual la provincia de Mendoza es muy grande. Ahí tenemos que evaluar si el contexto relevante que Paula Santoni eligió es heterogéneo y si ella tuvo acceso, que eso lo vamos a descubrir en el relato que hace ella del informe. Podrías construir una cronología de la investigación, lo hemos visto anteriormente. Hay una primera parte de decisiones, una segunda parte en donde va a campo, una tercera parte que analiza los datos y desarrolla el informe. Bueno, pero ahí rápidamente hagan una cronología para ver cómo organizarían. Y está bueno esta parte de la consigna número 5, porque van a ver que ustedes van a reordenar el relato que Paula propone. Es un ejercicio intelectual que ustedes tienen que hacer. ¿Qué estrategia de obtención de datos? Bueno, atención, consigna 6. Si la investigación es cuantitativa, utilizan las estrategias que propone D'Ancona. Si es cualitativa, utilizan las estrategias que propone Valles. Valles propone 3 estrategias de investigación o estrategias cualitativas, y D'Ancona presenta 4 estrategias cuantitativas. Entonces ahí vamos a poner a prueba la comprensión de nuestra lectura. 7. ¿Qué criterios de confiabilidad están presentes en esta investigación? Lo analizan. 8. El diseño según el tratamiento de la variable, bueno, si es transversal o si es longitudinal, la investigación. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo qué es? Explorar, describir o explicar. ¿Y qué criterio de validez sigue la autora? ¿Interno, externo, de constructo o estadístico? Y ahí se termina el trabajo. Bueno, muy bien. Buena tarea. Nos estamos viendo en los distintos medios de comunicación para poder estar juntos trabajando y avanzando en el trabajo práctico 2. Chao.